El anillo del rey Salomón ha sido objeto de fascinación a lo largo de los siglos, tanto en tradiciones religiosas como en relatos místicos y esotéricos. Esta legendaria joya, a menudo descrita como una fuente de poder sobrenatural, aparece en múltiples textos apócrifos, tradiciones orales y escritos místicos. Hoy exploraremos su origen, sus supuestos poderes, su papel en las tradiciones religiosas y cómo ha influido en la literatura y la filosofía. Origen del Anillo de Salomón. El rey Salomón, hijo de David, es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es conocido por su sabiduría, su riqueza y su capacidad para gobernar con justicia. Según el Tanaj, Salomón pidió a Dios sabiduría en lugar de riqueza o poder, y como recompensa divina, le fueron concedidas ambas, junto con un entendimiento sin igual. El anillo de Salomón no se menciona en la Biblia canónica, pero su existencia es un tema recurrente en los textos apócrifos y las leyendas posteriores. En estas narraciones, el anillo es considerado una herramienta que le permitió a Salomón gobernar con sabiduría divina, someter a los espíritus y comunicarse con los animales. Fuentes apócrifas y místicas. Los textos apócrifos, como el Testamento de Salomón, datan del periodo helenístico y son una de las principales fuentes sobre este anillo. En el Testamento de Salomón, el anillo es descrito como un regalo de Dios que le otorga el poder de exorcizar demonios y comandar a los espíritus malignos. Este anillo tenía grabada una figura o símbolo, a menudo interpretado como el sello de Salomón, una estrella de 6 puntas que posteriormente se asocia con la tradición judía y la alquimia medieval. Por otro lado, los relatos islámicos también mencionan el anillo. En la tradición islámica, el anillo de Salomón es una fuente de poder que le permitió controlar a los jinn, genios, y los elementos naturales. En las historias recopiladas en las 1001 noches, Salomón es descrito como un rey con habilidades sobrenaturales, derivadas en gran parte de este anillo. Los poderes sobrenaturales del anillo. Control de los demonios y los espíritus. Una de las atribuciones más fascinantes del anillo es su capacidad para dominar a los demonios y espíritus malignos. En el Testamento de Salomón, se narra que el anillo le fue entregado por el arcángel Miguel, quien lo instruyó para usarlo en la construcción del Templo de Jerusalén. Con el anillo, Salomón invocaba y sometía a demonios para que trabajaran en la construcción del templo, transformando su naturaleza destructiva en algo constructivo. Estos relatos no solo muestran a Salomón como un sabio rey, sino como un mago y exorcista, lo cual lo conecta con tradiciones esotéricas posteriores. El uso del anillo para doblegar fuerzas sobrenaturales resuena en la alquimia y la magia medieval, donde el conocimiento y el poder espiritual eran herramientas para trascender lo material. Comunicación con los animales. Otro poder asociado al anillo es la capacidad de entender y comunicarse con los animales. Esta habilidad es mencionada en el Corán, Sura 27, 16-44, donde Salomón escucha el lenguaje de las aves y los insectos. Aunque el texto no menciona explícitamente el anillo, los relatos posteriores sugieren que esta habilidad proviene del objeto mágico. La comunicación con los animales simboliza la unión entre lo humano y lo natural, una conexión que refleja un conocimiento divino y una armonía cósmica que trasciende la comprensión ordinaria. Conocimiento oculto y sabiduría divina. El anillo también es visto como una fuente de sabiduría y conocimiento oculto. Algunas tradiciones sugieren que el símbolo grabado en el anillo contenía nombres secretos de Dios o fórmulas cabalísticas que le permitían acceder a dimensiones superiores del conocimiento. En este contexto, el anillo se convierte en un arquetipo del poder espiritual, representando la capacidad de trascender los límites humanos. El anillo de Salomón en la filosofía y la literatura. Influencias en el pensamiento filosófico. La figura de Salomón y su anillo ha influido en la filosofía mística y esotérica, especialmente en tradiciones como la Cábala y el sufismo. En la Cábala, el sello de Salomón es un símbolo de equilibrio entre las fuerzas opuestas, un concepto que refleja la sabiduría de Salomón para juzgar con justicia y gobernar en armonía. En la filosofía sufí, Salomón es visto como un modelo de equilibrio entre el poder espiritual y terrenal. El anillo, como herramienta divina, simboliza la búsqueda de la unidad con lo divino a través del conocimiento y la disciplina espiritual. El anillo en la literatura medieval. El anillo de Salomón también ha sido un tema recurrente en la literatura medieval y renacentista.
En los cuentos de las mil y una noches, se convierte en un símbolo de poder absoluto y responsabilidad. Además, en la literatura europea, el anillo es mencionado en textos alquímicos y mágicos, a menudo asociado con la búsqueda de la piedra filosofal y el dominio de los elementos. En la obra de Goethe Fausto, aunque no se menciona explícitamente el anillo de Salomón, el tema del conocimiento y el poder obtenido a través de lo sobrenatural resuena con las leyendas salomónicas. Estas narrativas reflejan un interés continuo por el equilibrio entre el poder divino y la ambición humana. Interpretaciones modernas. En la modernidad, el anillo de Salomón ha sido reinterpretado en múltiples disciplinas. En la psicología, Carl Jung usó el sello de Salomón como un símbolo de la integración de la psique. Jung veía en este símbolo una representación del equilibrio entre el consciente y el inconsciente, reflejando la sabiduría y el poder espiritual atribuidos al rey bíblico. En la cultura popular, el anillo de Salomón aparece en novelas, películas y videojuegos, a menudo como un objeto de gran poder que puede ser usado para el bien o el mal. Estas representaciones contemporáneas retoman los temas clásicos de las leyendas, pero también exploran cuestiones éticas sobre el uso del poder y la responsabilidad. El anillo de Salomón y la alquimia. El anillo como herramienta alquímica. En las tradiciones alquímicas medievales, el anillo de Salomón se percibió como una metáfora del proceso de transformación interna y externa. La alquimia no se limitaba a la transmutación de metales básicos en oro, sino que buscaba la purificación del alma y la integración de las fuerzas opuestas del cosmos, simbolizadas por el sello de Salomón. El anillo, con su poder de unir lo humano con lo divino, encajaba perfectamente en los ideales alquímicos. Los alquimistas lo interpretaban como un talismán que contenía el secreto del opus magnum, la gran obra, una representación de la unión de los contrarios, el fuego y el agua, lo masculino y lo femenino, la materia y el espíritu. En este contexto, el anillo no era solo un artefacto, sino una guía para alcanzar la perfección espiritual. 1. Dominio sobre los demonios y espíritus. El anillo permitía a Salomón invocar, controlar y someter a demonios para realizar tareas físicas y espirituales. Los demonios eran obligados a trabajar en la construcción del templo y a revelar secretos ocultos del universo. La inscripción del anillo, ya sea el tetragramatón o un símbolo divino, actuaba como un sello que les impedía desobedecer. 2. Conexión con los cielos. El anillo funcionaba como una herramienta para comunicarse con los ángeles y recibir su guía. Esto permitía a Salomón acceder a conocimientos superiores, como la sabiduría de las estrellas y las leyes divinas. 3. Protección contra fuerzas malignas. Salomón utilizaba el anillo para repeler ataques de demonios y para proteger a los trabajadores del templo de influencias espirituales negativas. Según algunas tradiciones, el anillo podía romper maldiciones y deshacer hechizos. 4. Control sobre los elementos naturales. El anillo también daba a Salomón la capacidad de manipular los elementos de la naturaleza, como el viento, el fuego y el agua, a través de su conexión con las fuerzas espirituales del universo. 5. Revelación de secretos ocultos. El anillo permitía a Salomón conocer misterios del pasado, presente y futuro, así como descubrir la verdadera naturaleza de las personas y las cosas. El diseño del anillo. El diseño del anillo de Salomón es un elemento clave en su simbolismo y poder. 1. El sello de Salomón. A menudo se describe como un hexagrama, estrella de 6 puntas, aunque en algunas tradiciones se menciona un pentagrama. Este símbolo tenía connotaciones místicas de equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, lo masculino y lo femenino, y lo espiritual y lo físico. Representaba el macrocosmos y el microcosmos, la totalidad del universo en armonía. 2. Inscripciones sagradas. El anillo estaba grabado con nombres divinos o fórmulas mágicas que resonaban con las energías celestiales. Algunos textos mencionan que contenía frases en hebreo o arameo que invocaban la autoridad divina. 3. Materiales y apariencia. El anillo era de oro puro, lo que simbolizaba la pureza y la realeza. Estaba diseñado para ser simple pero imponente, con un equilibrio entre belleza y funcionalidad espiritual. La pérdida del anillo. Según algunas leyendas, Salomón perdió el anillo en varias ocasiones, lo que tuvo consecuencias significativas.
1. En una historia popular, se dice que el anillo cayó al mar y fue tragado por un pez. Salomón recuperó el anillo tiempo después al ser servido ese pez en su mesa, lo que simboliza la conexión cíclica entre el poder divino y la humildad humana. 2. La pérdida del anillo marcó momentos en los que Salomón fue vulnerable a las tentaciones y debilidades humanas, destacando la relación entre el poder y la responsabilidad. Interpretación mística y simbólica. En las tradiciones místicas y esotéricas, el anillo de Salomón es mucho más que un artefacto físico, es un símbolo de sabiduría divina, representa la capacidad de unificar las fuerzas opuestas y lograr el equilibrio. Poder espiritual, Salomón actuaba como intermediario entre el mundo celestial y el terrenal. Conocimiento oculto, el anillo simboliza el acceso a los secretos del universo, obtenido a través de la devoción y la búsqueda de la sabiduría. El anillo de Salomón permanece como un ícono en múltiples tradiciones espirituales y esotéricas, representando el pináculo del conocimiento místico y la conexión con lo divino. El anillo y las religiones abrahámicas. En el judaísmo. En el judaísmo, aunque el anillo no aparece en los textos bíblicos canónicos, su simbolismo ha sido integrado en el misticismo judío. El Zohar, uno de los textos fundamentales de la Cábala, menciona el sello de Salomón como un símbolo de protección divina y sabiduría espiritual. Según algunas interpretaciones cabalísticas, el anillo podría contener los nombres secretos de Dios, otorgando a quien lo posea acceso a los misterios del universo. El Testamento de Salomón, un texto apócrifo atribuido al propio rey, la figura de Salomón ha sido utilizada como el ejemplo para someter demonios y las virtudes necesarias para gobernar. Sin embargo, el anillo no ofrece detalles concretos sobre qué sucedió con el anillo tras la muerte del rey. En leyendas medievales y relatos hagiográficos sugieren que el anillo fue enterrado junto con Salomón, el anillo a menudo simboliza la autoridad para permanecer herida a los gobernantes justos, una idea que influyó en la construcción del derecho divino de los reyes durante la Edad Media, posiblemente en las cercanías del templo o en su tumba, cuyo paradero exacto sigue siendo desconocido. Leyendas islámicas, el robo del djinn. En la tradición islámica, particularmente en los relatos de la literatura hadith y textos como Las Mil y Una Noches, se cuenta una historia sobre cómo el anillo fue robado temporalmente por un djinn llamado Sakr. Este espíritu adoptó la apariencia de Salomón y usurpó su trono durante un tiempo, mientras el verdadero rey vagaba como un mendigo. Según estas leyendas, Salomón recuperó el anillo tras arrepentirse y reafirmar su fe en Dios. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, algunos relatos islámicos sostienen que el anillo fue retirado del mundo terrenal por orden divina, para evitar que cayera en manos equivocadas. En este sentido, el anillo habría sido destruido, ascendido al cielo o escondido en un lugar inaccesible. Tradiciones judías y cabalísticas. En el misticismo judío, especialmente en la Cábala, el anillo de Salomón a menudo es visto más como un símbolo espiritual que como un objeto físico. Algunos cabalistas interpretan que, al morir Salomón, el poder del anillo regresó a la fuente divina de donde provenía. Otras tradiciones postulan que el anillo fue ocultado por sabios de Israel para protegerlo de quienes podrían abusar de su poder. Este ocultamiento se vincula con la idea de que ciertos artefactos divinos, como el Arca de la Alianza, fueron escondidos antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Relatos esotéricos y alquímicos. En la alquimia y las tradiciones esotéricas medievales, se sugiere que el anillo de Salomón no fue destruido ni perdido, sino que fue transmitido a través de linajes de magos y sabios. Según estas versiones, el anillo pasó a formar parte del conocimiento oculto preservado por órdenes secretas como los Rosacruces o los Templarios. Algunos textos sugieren que el anillo podría haberse descompuesto en sus elementos simbólicos, como su inscripción o el sello de Salomón, convirtiéndose en una herramienta espiritual más que en un objeto físico. Relatos de las Mil y Una Noches. En la colección de relatos Las Mil y Una Noches, Salomón aparece como un rey místico que utiliza el anillo para controlar a los djinn y otros poderes sobrenaturales. Aunque no se menciona explícitamente qué sucede con el anillo al final de su vida, algunas narraciones sugieren que el anillo fue arrojado al mar para evitar que cayera en manos de personas codiciosas. Esta idea se conecta con la noción de que el poder del anillo era demasiado grande para permanecer en el mundo humano y debía ser eliminado o escondido de manera definitiva.
Teorías modernas y misterios arqueológicos. Desde una perspectiva más contemporánea, algunos investigadores y escritores místicos sugieren que el anillo podría estar oculto en algún lugar del Medio Oriente, probablemente en Israel o Etiopía, donde también se cree que está el Arca de la Alianza. Etiopía, en particular, juega un papel importante en la tradición del rey Salomón debido a su vínculo con la reina de Saba y el linaje de Menelik, su supuesto hijo. Otras teorías proponen que el anillo fue destruido o que su poder se dispersó, convirtiéndolo en una leyenda simbólica más que en un objeto tangible. El simbolismo del paradero perdido. El hecho de que el destino del anillo sea incierto podría ser intencional en los relatos místicos. El anillo de Salomón, más que un objeto material, es un símbolo de sabiduría divina, responsabilidad y conexión con lo sobrenatural. Su pérdida puede interpretarse como un recordatorio de que los grandes poderes no son posesiones humanas, sino regalos divinos que pueden ser retirados cuando se abusa de ellos. El misterio perdura. En los textos apócrifos, islámicos, cabalísticos y esotéricos, el destino del anillo de Salomón sigue siendo un misterio. Mientras algunos creen que fue destruido, escondido o regresado al cielo, otros lo consideran un símbolo eterno que representa la conexión entre el conocimiento humano y lo divino. Más allá de si alguna vez se encuentra o no, su legado continúa inspirando preguntas sobre el poder, la sabiduría y la responsabilidad, conceptos que resuenan en diversas culturas y épocas. Su paradero final, según estas tradiciones, no es tan importante como el mensaje que transmite. El poder supremo solo puede ser usado correctamente cuando está alineado con la voluntad divina. El anillo como símbolo universal. El anillo del rey Salomón, ya sea un artefacto real o una creación simbólica, ha servido como un espejo de nuestras aspiraciones y temores colectivos. En su centro reside una paradoja, es a la vez un símbolo de sabiduría divina y un recordatorio de los peligros del poder desmedido. Como historiador y filósofo, podemos interpretar el anillo como una metáfora atemporal de la condición humana. Representa nuestra búsqueda constante de entendimiento, nuestra lucha por equilibrar el bien y el mal, y nuestra conexión con lo trascendental. En este sentido, el anillo de Salomón no pertenece a un solo tiempo o tradición, sino a todos aquellos que buscan el conocimiento y el poder con el corazón abierto y la mente humilde. El relato tradicional sobre la pérdida del poder del rey Salomón proviene de las escrituras hebreas, especialmente del primer libro de los Reyes y el segundo de Crónicas. Pero las interpretaciones místicas y apócrifas añaden detalles fascinantes y, a veces, divergentes. Aquí se entrelazan el simbolismo espiritual y los elementos míticos. Según los textos bíblicos canónicos, Salomón perdió el favor de Dios debido a su idolatría. Aunque inicialmente fue bendecido con sabiduría divina, riquezas y poder, su vida posterior se desvió hacia la infidelidad espiritual. Un Reyes 11 detalla cómo se casó con numerosas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que lo influenciaron para adorar a sus dioses, como Astarte y Moloc. Como resultado, Dios le declaró que su reino sería dividido tras su muerte, dejando solo una tribu, Judá, para sus descendientes en honor a la promesa hecha a David. En los textos místicos y la Cábala. La tradición mística judía, Cábala, explora la pérdida de Salomón como una advertencia sobre el mal uso de los dones divinos. Según estas interpretaciones. 1. El exceso de poder. Salomón, al dominar las fuerzas espirituales y los misterios del universo, habría traspasado ciertos límites impuestos por Dios. Esto es simbolizado en su uso del sello de Salomón, que según la leyenda, le permitía controlar demonios y fuerzas sobrenaturales. Se dice que, al confiar demasiado en sus habilidades mágicas, perdió la humildad que lo conectaba con lo divino. 2. La influencia demoníaca. Algunos textos esotéricos sostienen que el propio Salomón fue engañado por el demonio Asmodeo, a quien él mismo habría invocado para construir el templo de Jerusalén. Según una versión mística, Asmodeo lo expulsó del trono, ocupó su lugar, y Salomón vagó como un mendigo durante años hasta recuperar su corona. En los apócrifos y tradiciones islámicas. Según los textos bíblicos canónicos, Salomón perdió el favor de Dios debido a su idolatría. Aunque inicialmente fue bendecido con sabiduría divina, riquezas y poder, su vida posterior se desvió hacia la infidelidad espiritual.
Un Reyes 11 detalla cómo se casó con numerosas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que lo influenciaron para adorar a sus dioses, como Astarte y Moloch. Como resultado, Dios le declaró que su reino sería dividido tras su muerte, dejando solo una tribu, Judá, para sus descendientes en honor a la promesa hecha a David. En los textos místicos y la Cábala. La tradición mística judía, Cábala, explora la pérdida de Salomón como una advertencia sobre el mal uso de los dones divinos. Según estas interpretaciones. 1. El exceso de poder. Salomón, al dominar las fuerzas espirituales y los misterios del universo, habría traspasado ciertos límites impuestos por Dios. Esto es simbolizado en su uso del sello de Salomón, que según la leyenda, le permitía controlar demonios y fuerzas sobrenaturales. Se dice que, al confiar demasiado en sus habilidades mágicas, perdió la humildad que lo conectaba con lo divino. 2. La influencia demoníaca. Algunos textos esotéricos sostienen que el propio Salomón fue engañado por el demonio Asmodeo, a quien él mismo habría invocado para construir el templo de Jerusalén. Según una versión mística, Asmodeo lo expulsó del trono, ocupó su lugar y Salomón vagó como un mendigo durante años hasta recuperar su corona. En los apócrifos y tradiciones islámicas. En el Corán y otros textos islámicos, como el Hadith, se menciona a Salomón, Sulaimán, como un profeta y rey que tenía control sobre los vientos, los genios, jinn y los animales. Según algunas interpretaciones místicas islámicas. 1. La traición de un genio, jinn, se hizo pasar por Salomón robándole su anillo, fuente de su poder, mientras Salomón era exiliado y vivía como un hombre común. Finalmente, recuperó el anillo y su posición, pero este incidente simboliza cómo el descuido en las responsabilidades espirituales puede llevar a la caída. 2. La prueba divina. Dios permitió que Salomón cayera temporalmente para probar su fe y humildad, demostrando que el verdadero poder pertenece únicamente a Dios. En los textos apócrifos cristianos. En los Salmos de Salomón, un texto apócrifo del siglo I a.C., aunque se enfocan en el declive espiritual de Israel, sugieren que la corrupción moral y espiritual de los reyes, incluido Salomón, es un reflejo de la pérdida de la verdadera justicia divina. Este texto no detalla directamente la caída de Salomón, pero lo presenta como un ejemplo de cómo incluso los ungidos de Dios pueden desviarse. Símbolos de la caída. 1. El sello de Salomón. Hexagrama. Tanto en la tradición cabalística como en la islámica, la pérdida temporal del anillo o sello simboliza el alejamiento de la conexión entre lo divino y lo terrenal. 2. El templo de Salomón. Místicos ven la destrucción del templo, posterior a Salomón, como un eco de su caída espiritual, pues el templo representaba la unión entre Dios y su pueblo. Siguiendo con los detalles místicos y apócrifos de la caída de Salomón, es importante destacar cómo cada tradición utiliza su figura para ilustrar principios universales y advertencias sobre el uso del poder y la sabiduría. Leyendas extendidas de la tradición cabalística. En los círculos cabalísticos y esotéricos, Salomón es visto como un arquetipo de alguien que poseyó el conocimiento más elevado pero se extravió al tratar de usarlo para su beneficio personal. Aquí hay dos relatos adicionales. 1. El abuso de los nombres divinos. Según estas interpretaciones, Salomón utilizaba nombres sagrados de Dios para invocar y someter a los demonios. Aunque inicialmente lo hacía para propósitos sagrados, como la construcción del templo, su obsesión con dominar las fuerzas del universo lo llevó a descuidar su propósito divino. Al confiar más en el conocimiento oculto que en su relación con Dios, se desconectó espiritualmente. Esto resultó en que el sello que lo protegía fuera velado por el cielo, permitiendo que fuerzas oscuras entraran en su vida. 2. La dualidad del sello de Salomón. En la mística judía, el sello de Salomón, un símbolo compuesto por dos triángulos entrelazados, representa la armonía entre lo espiritual y lo material. La pérdida de esta armonía en su vida, manifestada en su adoración a ídolos, es interpretada como una ruptura en esta conexión. Su caída simboliza la incapacidad de mantener el equilibrio entre los mundos superiores, espirituales, e inferiores, materiales. La narración en la clavícula de Salomón. La clavícula de Salomón, un grimorio atribuido a él, aunque de origen medieval, describe cómo controlaba espíritus para ejecutar sus órdenes.
Algunos relatos dicen que, al intentar ir más allá de los límites de lo permitido por Dios, Salomón perdió el control sobre estos espíritus, quienes conspiraron contra él. Este texto, aunque no es histórico, ilustra cómo los poderes mágicos pueden volverse contra quien los usa imprudentemente. Relatos en las tradiciones islámicas. 1. El jinn impostor. Según una leyenda islámica, un jinn llamado Sakr se disfrazó de Salomón robándole el anillo que le daba su autoridad. Mientras el impostor gobernaba, Salomón, despojado de todo poder, vivió en la pobreza y el anonimato. Este exilio se interpreta como una prueba de humildad que Dios impuso a Salomón. Eventualmente, recuperó el anillo al demostrar arrepentimiento y fe. 2. El viento y los pájaros como señales de advertencia. En otras versiones, se dice que los pájaros y el viento, que obedecían a Salomón, comenzaron a desobedecer sus órdenes como un presagio de su caída. Esta narrativa enfatiza que incluso la naturaleza, que estaba bajo su dominio, reflejaba su alejamiento de la voluntad divina. Perspectiva gnóstica y apócrifa. En ciertas corrientes gnósticas, Salomón es visto como un ejemplo de un héroe caído, alguien que ascendió a través de la sabiduría divina pero fue arrastrado de vuelta al mundo material por sus deseos. La pérdida de su reino se interpreta alegóricamente como la pérdida del alma ante las tentaciones del mundo. Los testimonios apócrifos a menudo mezclan estas interpretaciones simbólicas con relatos literales de su caída. Por ejemplo, el Testamento de Salomón, un texto pseudoepigráfico, lo describe como un rey que interactuaba directamente con demonios para construir su templo. Aunque tenía control sobre ellos, al final cedió a su influencia al ser seducido por una mujer que lo llevó a adorar ídolos. Esto es visto como un recordatorio de que incluso aquellos con conocimiento divino están en peligro si no permanecen vigilantes. Significados más profundos de su caída. 1. Advertencia contra la soberbia. Salomón es un símbolo de cómo el orgullo y el abuso del poder espiritual llevan a la ruina. Su historia es una advertencia para aquellos que buscan sabiduría y poder sin recordar que ambos son regalos divinos y no méritos propios. 2. El ciclo de redención. Muchas tradiciones ven la caída de Salomón como un paso necesario en su viaje espiritual. Su exilio y sufrimiento lo llevaron al arrepentimiento y, finalmente, a una comprensión más profunda de su dependencia de Dios. Si te gustó, suscríbete y comparte.